El sol de Extremadura no calentaba aquel día. Castigaba con la furia de un verdugo invisible, convirtiendo el olivar abandonado en un auténtico infierno de polvo y silencio. Bajo ese cielo implacable, donde el termómetro superaba los 42 grados y el aire quemaba los pulmones al respirar, yacía Azahara, una Golden Retriever cuya nobleza se desvanecía lentamente entre la tierra árida. Su cuerpo, otrora majestuoso, era ahora un mapa de dolor y abandono. Su pelaje dorado estaba apelmazado por la sangre seca y los espinos crueles de la maleza. Pero lo más desgarrador no era su sed agonizante, sino su pata trasera, destrozada y en carne viva. Un testimonio brutal de la crueldad humana, o de un accidente con maquinaria que la había dejado lisiada, condenada a una muerte lenta y solitaria en medio de la nada. Azahara sabía que su final estaba cerca. Podía sentir cómo la vida se le escapaba en cada jadeo entrecortado, pero su corazón de madre se negaba a dejar de latir. No estaba sola en su desgracia. Escondidos dentro de un viejo tubo de riego oxidado, que bajo el sol funcionaba como un horno mortal, estaban sus 4 cachorros de apenas 3 semanas. Con sus últimas fuerzas, y con la lengua blanca y agrietada por la deshidratación extrema, Azahara se arrastraba hacia la entrada del tubo para lamer a sus bebés, sacrificando la poca humedad de su propio cuerpo para mantenerlos frescos. Sus ojos, vidriosos y llenos de lágrimas que no podían brotar por la falta de agua, miraban al horizonte en una vigilia sacrificial, rezando en silencio para que alguien, quien fuera, apareciera antes de que el calor les robara el último aliento. De repente, un sonido rompió la monotonía del zumbido de las cigarras. El golpe rítmico de un bastón de madera contra las piedras del camino. Era don Manuel, un anciano de 75 años con manos curtidas como raíces de olivo y una espalda doblada por décadas de trabajo en el campo, que caminaba penosamente hacia el cementerio para visitar a su difunta esposa. Para Azahara, ese sonido no era solo ruido, era la última oportunidad, una señal divina en medio del desierto. Ignorando el dolor punzante que recorría su pierna rota como un rayo de fuego, la perra reunió una energía que no tenía y se arrastró, centímetro a centímetro, dejando un rastro de polvo y esperanza hasta llegar al borde del sendero por donde pasaría el anciano. Cuando don Manuel estuvo a punto de pasar de largo, absorto en su propia tristeza y fatiga, sintió algo húmedo y pesado sobre su sandalia de cuero desgastada. Al bajar la vista, el corazón se le encogió en el pecho. Allí estaba ella, un ángel de 4 patas destrozado, apoyando su cabeza sobre su pie en un gesto de sumisión y súplica absoluta. No hubo ladridos, ni gruñidos, solo un gemido bajo y ronco que sonaba terriblemente humano, como si le estuviera contando en un segundo todo el sufrimiento que llevaba a cuestas. Los ojos de Azahara se clavaron en los de Manuel, y en esa mirada profunda no había odio hacia la especie que la había lastimado, sino una petición desesperada de misericordia. Ayúdame, por favor, no por mí, sino por ellos. Detente un momento. Braví en esos ojos llenos de dolor y esperanza. Sientes la angustia de esta madre luchando por su vida. Si tienes corazón, suscríbete ahora mismo al canal y deja una oración en los comentarios para que este rescate tenga éxito. Tu energía positiva puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para estos inocentes. No los ignoremos. Don Manuel, temblando por la impresión y el calor, se arrodilló con dificultad junto al animal, olvidando sus propios dolores de la vejez. Acarició la cabeza sucia de Azahara y sintió la fiebre ardiendo bajo su piel. Era un milagro que siguiera consciente con esas heridas tan graves. ¿Qué te han hecho, pequeña? ¿Quién ha sido el monstruo capaz de dejarte así?, murmuró el anciano, con la voz quebrada por la indignación, mientras sus dedos rozaban con delicadeza la pata herida, provocando un leve estremecimiento en la perra. Pero Azahara no quería consuelo para ella. Con un movimiento brusco de su hocico, señaló frenéticamente hacia el tubo de riego oxidado que yacía a unos metros, emitiendo un ladrido sordo y urgente que heló la sangre de Manuel. El anciano, guiado por la insistencia de la madre moribunda, se acercó al tubo de metal y lo que escuchó le partió el alma en 1000 pedazos. Del interior de aquella trampa mortal de hierro caliente provenían los llantos débiles,
y agónicos de los cachorros que se cocinaban lentamente bajo el sol despiadado de la tarde. El villano invisible de esta historia no era un humano con un palo, sino el tiempo y la temperatura. Cada segundo que pasaba dentro de ese tubo convertía la esperanza en tragedia. Manuel comprendió al instante la magnitud del horror. Azahara había rechazado buscar sombra o agua para no abandonar la entrada de la guarida de sus hijos, eligiendo quemarse viva antes que dejarlos desprotegidos ante los depredadores. La situación era crítica y el escenario desolador. Don Manuel estaba solo, sin teléfono, sin vehículo y a kilómetros de cualquier ayuda veterinaria. Su única herramienta era su bastón y una pequeña botella de agua tibia que llevaba para su caminata. Al mirar la entrada del tubo, se dio cuenta de que estaba parcialmente bloqueada por piedras pesadas y barro seco, una barrera que protegía a los cachorros de los zorros, pero que ahora impedía sacarlos rápidamente. El miedo se apoderó de él. ¿Tendría la fuerza suficiente en sus brazos cansados para mover esas rocas antes de que el calor sofocante terminara la obra de la muerte? Azahara lo miraba fijamente, depositando toda su fe en ese hombre frágil. El sol seguía subiendo, indiferente al drama que se desarrollaba abajo, y el calor se volvía insoportable, haciendo que la vista de Manuel se nublara por momentos. Sabía que si no actuaba ya, en cuestión de minutos, el silencio volvería a reinar en el olival, pero esta vez sería el silencio definitivo de la muerte. «No os voy a dejar aquí», prometió el anciano, haciendo la señal de la cruz antes de prepararse para la batalla física más dura de su vejez. Pero, ¿cómo podría un hombre de 75 años, con la espalda dolorida, luchar contra la naturaleza brutal y el tiempo en contra para salvar a 5 vidas que colgaban de un hilo? Si crees que Dios pone a las personas correctas en el momento justo, dale like a este video. Que Dios bendiga a todos los que aman y protegen a los animales en sus momentos más oscuros. El tiempo jugaba en contra y el tubo de metal ardía al tacto como una sartén olvidada en el fuego, convirtiéndose en una trampa mortal para los cachorros atrapados. Don Manuel se acercó al orificio, sintiendo cómo el calor que emanaba del interior le golpeaba el rostro, secándole el sudor de la frente al instante. Las piedras que bloqueaban la entrada no eran simples rocas sueltas, estaban cementadas por el barro seco de años y la maleza espinosa que había crecido alrededor, formando una barrera casi impenetrable. El anciano sabía que no podía usar la fuerza bruta sin arriesgarse a derrumbar la estructura sobre las frágiles vidas que gemían dentro. Así que, con un pulso tembloroso por la edad, pero firme por la determinación, comenzó a retirar los escombros uno a uno con sus manos desnudas. Azahara, viendo el esfuerzo del hombre, intentó levantarse una vez más, impulsada por ese instinto maternal que ignora el dolor físico, pero su pata rota le falló estrepitosamente. Cayó de costado con un aullido ahogado que resonó en el silencio del olival, sus ojos inyectados en sangre fijos en las manos de Manuel. El anciano se giró un segundo, con el corazón encogido, y le susurró con una voz que intentaba ser calmada en medio del caos. «Descansa, pequeña. Te prometo por lo más sagrado que no los dejaré ahí dentro». Esa promesa pareció tranquilizarla lo suficiente como para que dejara de luchar contra su propio cuerpo y confiara ciegamente en aquel extraño que olía a tierra y bondad. La tarea era titánica para un hombre de 75 años bajo el sol de justicia de Extremadura. Cada piedra que movía le enviaba punzadas de dolor agudo a su espalda artrítica, haciéndole morderse los labios para no gritar. La tierra estaba tan dura que Manuel tuvo que usar su bastón de madera como palanca, arriesgándose a romper su único apoyo para caminar. El sudor le caía a chorros por la nariz y por un momento la vista se le nubló, el mundo dando vueltas a su alrededor por el golpe de calor inminente. Pero entonces escuchó un sonido que le heló la sangre. El llanto de los cachorros se estaba apagando, volviéndose un murmullo agónico, señal inequívoca de que el oxígeno y la resistencia se estaban agotando. En un momento de desesperación, Manuel hizo fuerza con el bastón contra una roca grande que hacía de clave en el bloqueo, pero la madera crujió peligrosamente y la piedra resbaló hacia adentro. El anciano soltó un grito de horror, lanzando sus manos hacia adelante en un reflejo que no correspondía a su edad.
logrando detener la roca justo antes de que aplastara la entrada y sepultara a los pequeños para siempre. Sus dedos quedaron atrapados entre la piedra y el metal caliente del tubo, y sintió cómo la piel se le rasgaba, pero no soltó el agarre. «¡Dios mío, dame fuerzas!», gritó al cielo, sosteniendo el peso muerto con los brazos temblando violentamente por el esfuerzo sobrehumano. Con un gruñido de esfuerzo puro, Manuel logró desviar la roca hacia un lado, liberando por fin la entrada del tubo, pero el peligro estaba lejos de terminar. Al asomarse, la oscuridad del interior contrastaba con la luz cegadora del exterior, y el hedor a encierro y calor rancio le golpeó la nariz. No podía ver cuántos eran ni en qué estado estaban, solo escuchaba un silencio aterrador que había reemplazado a los llantos. El miedo le atenazó el estómago. ¿Había llegado demasiado tarde? ¿Sería este rescate una tumba en lugar de un milagro? Asahara, sintiendo el cambio en la atmósfera, soltó un gemido largo y lastimero que rompió el alma del anciano. Sin pensarlo dos veces, Manuel se tiró al suelo, ignorando las piedras afiladas y los cardos que se clavaban en su pecho y rodillas, y metió su brazo lo más profundo que pudo en el tubo hirviendo. El metal quemaba su piel, pero sus dedos buscaban frenéticamente algo suave entre la suciedad y los escombros. «Vamos, pequeñines, tocad mi mano», suplicaba en voz baja, con lágrimas de menos entonces, frustración mezclándose con el sudor. Sus dedos rozaron algo peludo, pero no se movía. El pánico comenzó a subir por su garganta. La idea de sacar cuerpos sin vida delante de esa madre sufridora era algo que su corazón no podría soportar. Pero entonces sintió una pequeña lengua rasposa lamiendo la punta de su dedo índice. Estaban vivos. Con un cuidado extremo, como si desactivara una bomba, Manuel enganchó suavemente al primer cachorro y lo arrastró hacia la luz. Era una bolita de pelo sucio y caliente, jadeando con la boca abierta, casi inerte. Al verlo salir, Asahara hizo un intento desesperado por arrastrarse hacia él, olfateándolo frenéticamente para comprobar que respiraba. Manuel lo colocó suavemente junto al hocico de la madre y volvió a meter el brazo en el horno, sabiendo que cada segundo contaba y que la suerte podía cambiar en un instante. El segundo y el tercer cachorro salieron con más facilidad, aunque su estado era lamentable. Estaban deshidratados, flácidos como muñecos de trapo y cubiertos de polvo. Manuel los iba depositando junto a Asahara, quien, a pesar de su propia agonía, comenzó a lamerlos vigorosamente, intentando reanimarlos con su lengua seca. Pero faltaba uno. Manuel recordaba haber escuchado 4 voces distintas al principio. Metió el brazo de nuevo, estirándose hasta que el hombro le dolió intensamente, pero sus dedos solo encontraban vacío. El tubo se curvaba, y el último cachorro debía haberse refugiado en lo más profundo, aterrorizado por el ruido y el movimiento. «No te quedes ahí, chiquitín, por favor, sal», murmuró Manuel, sintiendo cómo la desesperación volvía a apoderarse de él. El tubo era demasiado estrecho para que él entrara, y el palo podría lastimar al animal si lo usaba a ciegas. La madre, al notar que faltaba uno de sus hijos, dejó de lamer a los otros y clavó sus ojos suplicantes en Manuel, emitiendo un ladrido sordo que le exigía no rendirse. El anciano, agotado y al borde del desmayo por el calor, decidió jugarse su última carta. Comenzó a imitar el gemido de la madre con su propia voz, un sonido torpe pero lleno de intención, esperando llamar la atención del pequeño perdido en la oscuridad. Pasaron unos segundos que parecieron horas eternas, donde solo se escuchaba el viento caliente moviendo las hojas secas de los olivos. De repente, un pequeño hocico asomó tímidamente por la oscuridad del tubo. El cachorro, el más pequeño de la camada, se arrastraba con las últimas reservas de energía que le quedaban. Manuel, conteniendo la respiración para no asustarlo, esperó hasta que estuvo al alcance y lo sujetó con firmeza, pero con ternura infinita. Al sacarlo a la luz, el perrito soltó un chillido agudo que sonó a gloria bendita en los oídos del anciano. Lo había logrado. Los 4 estaban fuera, pero la victoria era amarga y efímera.
Los animales estaban fuera del tubo, sí, pero estaban en medio de la nada, muriendo de sed y calor. Manuel, con las manos temblorosas y ensangrentadas por las piedras, sacó su vieja botella de agua, que ahora estaba tibia, casi caliente. Sabía que era poca, insuficiente para todos, pero era vida líquida. Se quitó su sombrero de paja, lo abolló en el centro para formar un cuenco improvisado y vertió el preciado líquido con reverencia sacramental. «Bebed, ángeles, bebed despacio», les dijo, acercando el sombrero primero al hocico de Asahara. La escena que siguió fue de una belleza desgarradora. Asahara, que moría de sed, apenas probó el agua. Con un gesto de nobleza que solo una madre posee, empujó el sombrero con el hocico hacia sus cachorros, permitiendo que ellos bebieran primero. Manuel, conmovido hasta las lágrimas, tuvo que insistir, mojando sus dedos y pasándolos por las encías de la madre para obligarla a hidratarse. Los cachorros bebían con desesperación, atragantándose con el agua, mientras la vida parecía volver poco a poco a sus pequeños cuerpos. En ese momento, bajo el sol abrasador, se creó un vínculo indestructible entre el Sintus, hombre, y las bestias. Sin embargo, la realidad golpeó a Manuel tan pronto como se terminó el agua. Asahara no podía caminar. Su pata estaba destrozada, hinchada y con un color oscuro que presagiaba gangrena o infección grave. Los cachorros eran demasiado pequeños para seguirle el paso en el camino de regreso. Estaba a kilómetros de su casa, agotado, sin teléfono, y con 5 vidas dependiendo de su capacidad física mermada. El rescate técnico había terminado, pero la verdadera odisea de tipo supervivencia acababa de comenzar. ¿Cómo iba a trasladarlos a todos antes de que el sol se pusiera o la madre colapsara por la infección? Manuel miró su bolsa de tela, donde solía llevar las flores para su esposa. Era vieja y tenía remiendos, pero tendría que servir. Con cuidado, metió a los 4 cachorros dentro, que se acomodaron unos sobre otros buscando seguridad. Luego, se volvió hacia Asahara. Ella lo miró, y por primera vez, sus ojos no mostraron miedo, sino una gratitud líquida y pura. Se arrastró hasta él y lamió la mano ensangrentada del anciano, sellando un pacto silencioso de confianza absoluta. «No te voy a dejar, aunque tenga que llevarte a rastras», le prometió Manuel, preparándose para levantar en brazos a un animal de 30 kilos, sabiendo que su espalda podría no resistirlo. El anciano respiró hondo, encomendándose a todos los santos, y pasó sus brazos por debajo del cuerpo febril de Asahara. Al levantarla, un dolor agudo le atravesó la columna como un cuchillo, haciéndole tambalear. La perra gimió de dolor al ser movida, pero no mordió. Apoyó su cabeza pesada sobre el hombro de Manuel, rindiéndose completamente a su salvador. El camino de regreso sería un calvario, un vía crucis bajo el sol, y Manuel sabía que el tiempo se les acababa. La perra ardía en fiebre y su respiración era cada vez más superficial. Habían ganado la batalla del tubo, pero la guerra contra la muerte estaba lejos de ser ganada. «Estás conteniendo la respiración por este ángel. Nosotros también. El rescate ha sido un éxito, pero Asahara está en estado crítico y don Manuel está agotado. ¿Crees que lograrán llegar a tiempo al veterinario? Tu energía es vital. Dale like al video para enviar fuerzas a este dúo heroico y suscríbete para no perderte el desenlace. Ahora, vamos a ver si ocurre el milagro médico que tanto necesitan». El camino de regreso a la casa de piedra de don Manuel fue un calvario silencioso, una procesión de fe bajo el sol que se negaba a dar tregua. Cada paso del anciano era una batalla contra su propia artrosis. Sus brazos temblaban violentamente bajo el peso inerte de Asahara, quien parecía haber renunciado a la lucha, entregando su destino completamente a ese hombre. La perra ardía en fiebre. Manuel podía sentir el calor traspasando su camisa sudada, quemándole el pecho, mientras la respiración de ella se volvía un silbido irregular y preocupante junto a su oído. Los cachorros, seguros en la bolsa de tela que golpeaba suavemente su cadera, dormían ajenos al drama de vida o muerte que protagonizaba su madre. Al llegar al patio sombreado, Manuel depositó a Asahara sobre una manta vieja con la delicadeza de quien posa una reliquia sagrada.
ignorando el dolor punzante en su propia espalda. La perra no intentó levantarse. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos en algún lugar entre la consciencia y el coma, y su lengua colgaba inerte sobre el suelo de piedra fresca. El anciano le acercó agua fresca, pero ella no tuvo fuerzas ni para lamer. El líquido se derramó por su hocico sin que ella reaccionara. Fue entonces cuando Manuel vio la realidad sin filtros. La pata trasera no estaba solo rota, estaba negra, hinchada al doble de su tamaño, y emanaba un olor dulce y nauseabundo a infección avanzada. El miedo heló la sangre de Manuel más rápido que el viento del invierno. Sabía de animales y sabía que ese olor era el perfume de la muerte, la gangrena que corría por las venas de Azahara buscando su corazón. Sin perder un segundo, corrió a la casa de su vecino, un joven con una camioneta vieja, gritando y golpeando la puerta con una desesperación que no correspondía a su edad. «Se me muere, Antonio, se me muere la madre», suplicaba con lágrimas en los ojos. No hubo preguntas. La urgencia en la voz del anciano movilizó al vecino, y en minutos, Azahara y su camada estaban siendo transportados a toda velocidad hacia la clínica veterinaria del pueblo más cercano. El viaje fue una tortura de baches y curvas, donde cada salto del vehículo arrancaba un gemido de dolor inconsciente a la perra. Manuel iba en la parte trasera de la furgoneta, sosteniendo la cabeza de Azahara en su regazo, susurrándole promesas de campo y paz, intentando anclarla a este mundo con el sonido de su voz. «No te vayas ahora, bonita. Mira que tus hijos te necesitan», le decía, acariciando sus orejas llenas de tierra. Los cachorros comenzaron a despertar y a llorar de hambre, creando una sinfonía de angustia que llenaba el pequeño espacio. Azahara abrió un ojo, miró a Manuel y soltó un suspiro profundo que sonó a despedida definitiva. Al llegar a la clínica, el equipo veterinario corrió al encuentro de la camioneta, alertados por la llamada previa del vecino. Al ver el estado de Azahara, el rostro de la doctora Elena se ensombreció. No hacían falta palabras para entender la gravedad. La subieron a una camilla metálica y corrieron hacia adentro, dejando a Manuel en la sala de espera con las manos vacías y llenas de sangre, seca y barro. Las puertas batientes se cerraron, separando al Salvador de su protegida, y el silencio aséptico de la clínica cayó sobre él como una losa de plomo, solo roto por el tic-tac de un reloj de pared que parecía contar los segundos de vida que le quedaban a la perra. Minutos después, la doctora salió con el rostro grave y una radiografía en la mano que mostraba el desastre interno. «Manuel, es crítico», dijo sin rodeos, señalando la fractura expuesta y los tejidos comprometidos. «Tiene una septicemia galopante por la infección en la pata, está deshidratada al límite y sus riñones están fallando. La cirugía es necesaria para limpiar y salvar la pierna, pero su corazón está tan débil que podría no resistir la anestesia». Era una sentencia terrible. Operarla podía matarla, pero no operarla la condenaba a una muerte segura y dolorosa por infección generalizada. Manuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró hacia la puerta cerrada donde Azahara luchaba y luego a la caja, donde los cachorros estaban siendo alimentados con biberón por un auxiliar. «¿Tiene alguna posibilidad, aunque sea una entre mil?», preguntó el anciano con la voz rota, apretando su rosario de madera en el bolsillo. La doctora asintió levemente, aunque sin convicción. «Si su voluntad de vivir es más fuerte que su cuerpo, tal vez. Pero prepárate para lo peor». Manuel, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, firmó la autorización con mano temblorosa. «Haga lo que tenga que hacer, doctora. Ella es una madre. Ella va a luchar». La cirugía comenzó y el tiempo se detuvo en la sala de espera. Manuel no se sentó. Caminaba de un lado a otro rezando en voz baja, prometiendo a todos los santos que cuidaría de esa familia canina si se les concedía el milagro. Dentro del quirófano, la batalla era campal. El monitor cardíaco pitaba con un ritmo errático, bajando peligrosamente cada vez que los cirujanos tocaban el tejido infectado. La presión arterial de Azahara se desplomó 2 veces, obligando al equipo a detenerse y bombear fluidos y adrenalina para traerla de vuelta del borde del abismo.
Su cuerpo estaba agotado de amamantar y sobrevivir en el desierto. No tenía reservas. De repente, el pitido constante del monitor se convirtió en un zumbido lineal y agudo que heló la sangre de todos en la sala. ¡Paro cardíaco!, gritó la doctora Elena. El corazón de Asahara, cansado de sufrir, se había detenido. Manuel, al otro lado de la puerta, sintió un escalofrío inexplicable y dejó de rezar, quedándose inmóvil como si hubiera sentido el alma de la perra pasar a su lado. Los veterinarios iniciaron el masaje cardíaco, bombeando el pecho flaco de la Golden Retriever con desesperación. «¡Vamos, Asahara! ¡No te rindas ahora!», le gritaban, mientras los segundos pasaban implacables, robándole oportunidades de retorno. 1, 2, 3 minutos de silencio mortal y maniobras frenéticas. Cuando la esperanza parecía perdida y la doctora estaba a punto de declarar la hora de la muerte, un pequeño pico verde apareció en el monitor, seguido de otro, y otro más. El corazón de Asahara, impulsado quizás por el recuerdo de sus cachorros hambrientos o por la promesa de amor de Manuel, volvió a latir, débil pero constante. El equipo suspiró al unísono, el sonido de la vida volviendo a llenar la habitación. Habían logrado estabilizarla, limpiar la infección y fijar el hueso con tutores externos, pero la perra había estado técnicamente muerta. El riesgo de daño cerebral o fallo multiorgánico en las próximas horas era altísimo. La noche cayó sobre la clínica y Manuel se negó a irse a casa. Le permitieron entrar a la zona de recuperación donde Asahara yacía conectada a 1000 tubos, envuelta en mantas térmicas, su pata vendada y elevada. Se veía pequeña, frágil, casi irreconocible sin el brillo de su pelaje dorado. Manuel arrastró una silla y se sentó a su lado, tomando su pata sana entre sus manos callosas. «Ya pasó lo peor, mi niña. Ahora solo tienes que soñar con cosas bonitas», le susurró, velando su sueño como un padre vela a un hijo enfermo, atento a cada subida y bajada de su pecho. La madrugada fue tensa. Hubo momentos en los que la fiebre volvía a subir y Asahara gemía en sueños, reviviendo quizás el horror del tubo de riego. Pero cada vez que se agitaba, la mano de Manuel estaba allí para calmarla, su presencia actuando como un ancla a la realidad segura. Los cachorros, limpios y con las barrigas llenas, dormían en una jaula contigua, ajenos a que su madre estaba librando la última batalla por ellos. El amanecer llegó tiñendo el cielo de naranja, y con el primer rayo de sol ocurrió el verdadero milagro que todos esperaban. Asahara abrió los ojos. No eran los ojos vidriosos de la muerte, ni la mirada de pánico del rescate. Eran ojos cansados, sí, pero limpios y presentes. Al ver a Manuel dormitando en la silla a su lado, no intentó huir, intentó mover la cola. Fue un movimiento imperceptible, apenas un roce contra las sábanas, pero para Manuel fue como ver fuegos artificiales. El anciano despertó de un salto, y al verla despierta, rompió a llorar de alegría pura, besando la frente de la perra sin importarle los tubos ni el olor a medicina. La doctora Elena entró con una sonrisa de oreja a oreja al ver la escena. «Es una guerrera, Manuel. Nunca había visto a un perro volver de tan lejos», confesó, revisando las constantes vitales que ahora eran estables y fuertes. Asahara levantó la cabeza y emitió un ladrido suave, casi un susurro mirando hacia la jaula de sus cachorros. Sabía que estaban a salvo. La pesadilla del olival había terminado. La infección estaba controlada y contra todo pronóstico médico conservaría su pata. La justicia divina había empezado a actuar. La vida había vencido a la muerte en el último round. Esa mañana, la clínica se llenó de una luz diferente. Manuel pudo darle a Asahara su primera comida real en semanas. Un poco de paté de alta recuperación que ella devoró con una gratitud conmovedora. Aunque aún no podía levantarse, su mirada había cambiado. Ya no era una víctima, era una superviviente. Los cachorros fueron llevados a su lado un momento para que ella los oliera, y la transformación fue instantánea. Sus orejas se levantaron y sus ojos brillaron con ese oro característico de su raza. El vínculo entre el anciano y la perra se había forjado en el fuego del dolor y ahora era irrompible. Pero la recuperación sería larga. Asahara estaba en los huesos. Su pelaje
Necesitaba ser rapado en muchas zonas y tendría que aprender a caminar de nuevo con la pata reconstruida. Sin embargo, lo más difícil ya estaba hecho. Había decidido quedarse en este mundo. Manuel, mirando a su nueva familia extendida, sintió que el vacío que había dejado la muerte de su esposa comenzaba a llenarse con un propósito renovado. «Vamos a casa pronto, Asahara. Tengo un jardín que te va a encantar», le prometió, sabiendo que el verdadero final feliz apenas estaba comenzando a escribirse. Si estás llorando de alegría por este milagro, comenta amén para bendecir la salud de Asahara. Su lucha nos enseña que el amor de una madre no conoce límites, ni siquiera los de la muerte. 2 semanas después de aquel roce con la muerte, llegó el día más esperado, el alta médica. Asahara salió de la clínica veterinaria caminando por su propio pie, aunque cojeaba levemente, apoyándose con confianza en la pierna reconstruida. El sol de la tarde ya no era un enemigo mortal, sino una caricia cálida que iluminaba su renacimiento. Don Manuel, que había envejecido 10 años en un día por el susto, ahora parecía haber rejuvenecido 20. Caminaba erguido, con una sonrisa que no le cabía en el rostro, llevando la correa como si fuera el hilo de una cometa que lo conectaba con el cielo. Los cachorros, ahora unas bolas de pelo inquietas y ruidosas, viajaban seguros en una caja nueva, listos para descubrir su verdadero hogar. La llegada a la casa de piedra fue un momento sagrado. Manuel había preparado un palacio para ellos en el porche, camas mullidas, juguetes de goma y cuencos de cerámica llenos de agua fresca y cristalina. Asahara inspeccionó cada rincón, olfateando los geranios y la tierra húmeda del jardín, sin dejar de mover la cola ni un segundo. Por primera vez en su vida, tenía un techo seguro sobre su cabeza y una mano amiga que no exigía nada a cambio. Se tumbó en su cama ortopédica y soltó un suspiro largo, pero esta vez no era de dolor, sino de puro alivio. El infierno del tubo de riego era solo un recuerdo lejano que se desvanecía con cada caricia del anciano. El verdadero glow up comenzó con el baño de purificación. Manuel, con la paciencia de un santo, preparó un barreño con agua tibia y jabón especial de avena. Con una esponja suave, fue retirando capa por capa la suciedad del abandono. El barro seco, la sangre vieja y el polvo del desierto se fueron por el desagüe, revelando poco a poco el tesoro que se escondía debajo. Asahara cerraba los ojos disfrutando del masaje, dejándose querer. Al secarla con toallas esponjosas y cepillar su manto, ocurrió la magia. Su pelaje, antes opaco y enmarañado, se transformó en una cascada de oro líquido que brillaba intensamente bajo la luz del atardecer. La alimentación fue el siguiente paso en esta liturgia de recuperación. Manuel le sirvió un festín digno de reyes, arroz con pollo y vitaminas de alta calidad. Ver a Asahara comer con ganas, sin la ansiedad de no saber cuándo sería. La próxima vez fue el mejor pago para el anciano. Los cachorros, que ya empezaban a probar el alimento sólido, se lanzaban de cabeza a los platos, terminando con los hocicos manchados de comida y las barrigas redondas como tambores. La desnutrición era cosa del pasado. Ahora, la energía vital fluía por sus cuerpos, convirtiéndolos en pequeños terremotos de alegría que invadían cada rincón del patio. Con el paso de las semanas, la personalidad de Asahara floreció como las flores del jardín de 1980. Manuel ya no era la perra asustadiza y suplicante del camino. Ahora era la reina de la casa, una guardiana dulce y atenta. Recuperó sus instintos de juego, trayendo pelotas y palos a los pies de Manuel, invitándolo a participar en su felicidad. Se convirtió en la sombra del anciano, siguiéndolo a todas partes, supervisando sus tareas en el huerto y apoyando su cabeza en las rodillas de él cada vez que se sentaba a descansar. La gratitud en sus ojos era infinita, un lenguaje mudo de amor, incondicional que llenaba el silencio de la soledad de Manuel. Los 4 cachorros, bautizados como Esperanza, Fe, Vida y Sol, crecieron sanos y fuertes, convirtiéndose en torbellinos dorados que corrían entre las piernas de Manuel, mordiendo sus pantalones y robándole las zapatillas. El patio, antes silencioso y melancólico,
se llenó de ladridos agudos, risas y vida. Manuel, que solía pasar las tardes mirando al vacío, recordando a su esposa, ahora no tenía tiempo para la tristeza. Tenía que separar peleas de juego, lanzar juguetes y repartir mimos equitativos. Sus nietos, de 4 patas, le habían devuelto un propósito, una razón para levantarse cada mañana con ilusión. 2 meses después del rescate, la escena en el porche era la definición perfecta de la paz. Era un final de tarde dorado en Extremadura. Don Manuel se mecía suavemente en su silla, con una taza de café en la mano y una sonrisa serena en los labios. Azahara, totalmente recuperada y hermosa, descansaba a sus pies, con el pelaje brillante y sedoso, vigilando el sueño de sus cachorros que dormían amontonados tras una tarde de juegos intensos. La cicatriz en su pata era apenas visible bajo el pelo, un recordatorio de la batalla ganada, una medalla de honor que hablaba de supervivencia y coraje. El anciano miró a su alrededor y sintió una plenitud que no experimentaba desde hacía años. Pensé que iba al cementerio a buscar consuelo y me encontré con la vida misma en el camino, reflexionó en voz alta, acariciando la cabeza de Azahara. Ella levantó la mirada y le lamió la mano, confirmando que el sentimiento era mutuo. El karma había actuado de formas misteriosas. Quien abandonó a esta familia perdió el amor más puro del mundo, y Manuel, el hombre humilde que dio su última gota de agua, ganó una fortuna que el dinero no puede comprar. La historia de Azahara y Manuel nos enseña que los milagros existen, pero tienen 4 patas y necesitan de manos humanas para hacerse realidad. El sol que casi los mata ahora ilumina su felicidad compartida. En ese hogar de piedra, el amor curó todas las heridas, las del cuerpo de la perra y las del alma del anciano. Y así, bajo el cielo estrellado de Extremadura, Salvador y salvados duermen tranquilos, sabiendo que nunca más estarán solos en la oscuridad. Quien abandonó a este ángel merece el perdón o un castigo ejemplar. Diga en los comentarios, ¿qué opina sobre la justicia divina? Si este final feliz te ha tocado el corazón y crees que todo animal merece una segunda oportunidad, deja un super like, comenta amén para bendecir la nueva vida de Azahara y Don Manuel. Y no olvides suscribirte para ser parte de más rescates milagrosos. Hasta la próxima historia.